han tratado como si sobrases después de haber dado todo? Descubre la sorprendente historia que muestra el valor de lo despreciado por Dios. En la llanura donde el amanecer huele a tierra mojada y a maíz, Jacobo se levantaba antes que los gallos. Sus manos estaban marcadas por los surcos, callos profundos como mapas, líneas que contaban años de trabajo bajo un sol que no pedía permiso. Caminaba despacio hasta la puerta de su choza, se sentaba en el escalón de madera y con las palmas todavía ásperas abría los ojos al día con una palabra sencilla: Señor, guía mis manos. No era una oración de lujo ni de oratoria, era un murmullo cotidiano, una entrega que se repetía como el hilo en la aguja. Jacobo no tenía títulos ni posesiones notables. Tenía una credibilidad que se forjó con el sudor. Cuando el maíz venía mal, él no lamentaba. Recogía las espigas caídas y ataba pequeños costales para alimentar a los suyos y a quien viniera necesitado. Por las tardes, cuando la hacienda guardaba silencio, se quedaba un rato más a reparar herramientas, a enmendar redes, a enseñarle a los más jóvenes cómo doblar la manta sin romperse. Lo hacía sin buscar reconocimiento. Creía que su trabajo era una ofrenda, que la labor honesta era una forma de honrar al Creador, y así lo repetía. Trabajar con amor es sembrar sin medir la cosecha. La hacienda donde trabajaba pertenecía a don Ramiro, un hombre de traje, de reloj y de decisiones que se tomaban con la frialdad de una balanza. La casa grande parecía flotar sobre la planicie, con su porche largo y sus ventanas que miraban a lo que llamaban la servidumbre. Don Ramiro miraba a sus trabajadores como quien mira herramientas, útiles mientras sirven, prescindibles cuando se desgastan. Sus palabras frente al campo no escondían lujo, su silencio menos aún. «Hacen falta manos como las de Jacobo», decía a sus invitados, y en la misma frase se permitía no mirar a esos hombres a los ojos. Al principio todo fue tolerable, el acuerdo tácito entre obrero y patrón, la promesa de un jornal que, aunque modesto, mantenía a las familias. Jacobo cumplía sin ostentación, como quien respira. Era fiel en la hora de la siembra, fiel en la faena del sol, fiel incluso cuando la lluvia rompía las pocas esperanzas de una buena temporada. Y cuando en la noche el frío apretaba, Jacobo se arrimaba al fogón con su mujer y sus hijos, cuerpo menudo, risas pequeñas, y contaba historias de cómo la tierra devuelve lo que se le da, aunque no siempre sea en la misma moneda. Pero los vientos en la hacienda empezaron a cambiar. Las decisiones de la casa grande, que parecían lejanas, llegaron hasta la tabla donde Jacobo cortaba maíz. Un recorte tras otro, justificados con números y con voces que no escuchaban el latido de las manos. Primero recortaron horas. Luego, por motivos de ajuste, pagaron menos. La queja de los jornaleros se estrelló contra un despacho cerrado. Las voces que debían acercarse a negociar cerraron puertas. Don Ramiro montó nuevas estrategias, un calendario de trabajo más estricto, castigos públicos para quien llegara tarde y la laxa promesa de mejoras que nunca llegaban. Una mañana, en la plaza donde iban a traer las herramientas y el jornal, don Ramiro dio instrucciones con la misma frialdad con la que manejaba su reloj. Frente a todos, señaló errores, nombró culpables y redujo sueldos como quien corrige el orden de unas fichas. La humillación fue pública. Los hombres se vieron convertidos en ejemplos. Jacobo, que había trabajado sin hablar, recibió la mirada de quien ya no era útil. Lo llamaron a un costado y le dijeron que, por su estado de salud y por una necesidad organizativa, no lo necesitarían más.
Fue una salida sin ceremonia. Un papel, una firma, una bolsa de trabajo que parecía más grande que su dignidad. Aquella mañana, bajo el mismo sol que lo había visto nacer como trabajador, Jacobo salió de la hacienda con las manos vacías y el corazón apretado. La caída no fue solo económica. Le dolió más la sensación de ser desechado que la falta del jornal. Se quedó en la vereda, mirando detrás la cerca de madera donde antes había sembrado su vida, y sintió algo que no conocía: la vergüenza de ser visible como fracaso. Los vecinos hablaban en voz baja. Algunos echaron la vista hacia otro lado. El desprecio tiene la costumbre de hacerse invisible entre los que no lo sufren. En casa, Rosa, una mujer que conocía la dureza del mundo, miró al hombre que regresaba con los hombros raspados por la derrota. Rosa compartía con Jacobo recuerdos de favores y de silencios, porque fue él quien, años atrás, en una noche de escasez, dejó en su puerta un costal pequeño con maíz. No lo hizo con orgullo, lo dejó en la sombra, fue discreto. Nadie lo vio. Esa noche, Rosa había rezado en voz baja por quien la había ayudado. La memoria de ese gesto sería una semilla grave, escondida, que más tarde germinaría. El cuerpo de Jacobo empezó a darle señales que hasta entonces había ignorado. Un dolor profundo en el pecho que se hacía más presente con cada paso, mareos que llegaban como oleadas, una tos seca cuando caía la tarde. No era hombre de quejarse. La enfermedad, para él, habían sido siempre los inviernos de las cosechas. Pero el cuerpo, como la tierra, tiene sus límites. Esa misma semana, sin jornal y sin apoyo claro, su salud se quebró. Los ahorros eran pocos, la mesa era más barata en la voz que en el alimento. La soledad, que en el campo suele ser una compañía aceptada, se volvió un frío que no se puede encender con leña. Una tarde, después de caminar por la vieja senda que conectaba la hacienda con la aldea, sintió que las piernas no respondían. El polvo se pegaba a su piel. El sol le pegaba al rostro como si quisiera borrar su figura. Cuando trató de apoyarse en un árbol, sus dedos buscaron una veta, y allí estuvo el primer vértigo que lo devolvió a la infancia, la sensación de necesitar a alguien. Aquel día, Jacobo no eran solo manos, era un cuerpo que pedía ayuda. Mientras tanto, la vida de la aldea seguía su curso. Lidia, la hija de Rosa, salía temprano a ayudar a su madre en las pequeñas labores: barrer la casa, recoger agua, cuidar a Samuel, el niño que siempre tenía la risa fácil. El hogar de Rosa no era grande, pero tenía la virtud de la bienvenida. Había una mesa que podía estirarse cuando hacía falta, unos manteles que siempre estaban dispuestos a recibir una porción más. El respeto en esa casa no se medía en lujos, sino en actos, en una taza de café puesta en silencio, en un plato que no se preguntaba por qué estaba vacío antes. La memoria, sin embargo, no es solo pasado, es una fuerza que actúa. Cuando Jacobo se desvaneció en la cuneta, la sombra de la ayuda pasada comenzó a mover a quienes la habían recibido. Pero antes de llegar a ese punto, antes de que la historia diera paso al giro que Dios suele escribir en los lugares más impensados, conviene detenerse un momento y mirar lo que pasa por dentro de un hombre que ha sido usado y desechado. Jacobo no solo perdió un empleo, perdió un sentido. El trabajo había sido el hilo con el que bordaba su dignidad. Sin ese hilo, observaba su vida como quien mira un sudario sin recordar la cara que cubría. En sus noches se sentaba en el borde del lecho y susurraba: «Padre, si mi historia no vale para el mundo, que al menos sirva para tu misericordia».
No pedía milagros de riqueza ni favores públicos. Pedía ser visto. Pedía, con la humildad que lo definía, que su fidelidad silenciosa no fuera un grito que el viento se llevara. Aquella fidelidad era una forma de vida. En el frío de las madrugadas, cuando las estrellas aún no querían despedirse, Jacobo hacía pequeños oficios. Arreglaba una azada para un compañero, sostenía la lámpara para quienes sembraban de noche para ganar unas horas, extendía su manta para quien venía sin abrigo. Eran gestos que no tenían efecto en la contabilidad, pero que guardaban un valor que los ojos humanos no miden. Ese valor, creía él, lo veía Dios. En la memoria de la aldea circulaban historias como hilos sueltos, la vez en que Jacobo ayudó a construir el pesebre de la iglesia, o cuando llevó agua a una mujer que dio a luz en la vereda. No era un hombre de grandes discursos. Su grandeza venía en atención, en la manera en que inclinaba la cabeza ante el dolor ajeno. Pero las historias pequeñas no siempre alcanzan para frenar la maquinaria de la injusticia. Cuando la balanza de la hacienda se inclinó hacia el beneficio, las voces que contaban las buenas acciones quedaron como cantos en un rincón. En la plaza, los hombres comentaban el despido y algunos susurraban en voz resignada: así es como funciona esto. La resignación es una especie de anestesia social. No cura, pero evita que la herida se abra. Jacobo oyó todo eso, pero no lo volvió contra nadie. La amargura para él fue un hermano incómodo. Venía, se sentaba a la mesa y no se iba. En su pecho, el orgullo humilde, esa mezcla de decoro y silencio, se quebró en pequeños pedazos. No reclamó por derecho, reclamó por la justicia de ser visto como persona. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, Jacobo pensó en las manos que le habían dado pan sin esperar un favor. Pensó en la noche en que dejó el costal en la puerta de Rosa y en la sonrisa temblorosa que había visto en los ojos de los niños. Aquella acción había sido para él un acto tan natural como respirar, dar lo que se tiene. Nunca imaginó que ese gesto tendría eco. Si la justicia humana parecía cerrada, la justicia que brota en la comunidad, lenta y humilde, empezaba a moverse sin prisa. Aún así, la realidad no espera los tiempos del corazón. Los mareos se volvieron más frecuentes. Una tos que había sido discreta se hizo persistente en la noche, rasgando el descanso. Los pequeños ahorros se fueron como agua en la arena. El cuerpo comenzó a pesar más que la voluntad. Una mañana, con el almuerzo sin preparar y con los niños en la escuela, Jacobo intentó levantar la carga de los costales que, hasta hace poco, cargaba con facilidad. Sintió un dolor que le atravesó el costado, como si algo dentro pidiera tregua. Se detuvo. Apoyó la espalda en el tronco de un árbol y por primera vez desde que era jabato joven se permitió el lujo de no entender. Sentado en la sombra, miró hacia la hacienda, hacia la figura de la casa grande que ya no le pertenecía. El viento trajo un olor a jabón nuevo, a la colada de una señora que quizá nunca conocería personalmente, y la sensación de que su vida se había reducido a una bolsita de cosas que ya no cabían. Cerró los ojos y dijo, en un susurro apenas audible, una oración que fue más que palabras: Señor, no me dejes invisible. Fue una súplica sencilla, sin tiempo para la retórica, un llamado a la mirada divina. No es fácil narrar el minuto en que la esperanza se curva. Hay una tensión que se siente como un hilo que se estira hasta que la inercia lo parte. Para Jacobo, aquel hilo se tensó cuando, en el camino de vuelta, sus piernas dejaron de sostenerlo.
El polvo se levantó en nubes pequeñas a su alrededor. El sol, que había sido el héroe de tantas siembras, se volvió juez. Cayó pesadamente, como quien se rinde sin ruido. A su alrededor, el campo continuó su indiferente música. El canto de unos pájaros, el mugido distante de una vaca, el crujir de ramas secas. La caída de un hombre no altera la tierra de inmediato. Hubo, minutos antes, un pensamiento breve que cruzó por su mente. ¿Quién se acordará? No era una pregunta con aire de reproche, era una observación. En el mismo instante en que pensó eso, la memoria de una comunidad que había sido tocada por su fidelidad comenzó, de forma imperceptible, a entrelazarse con el presente. Alguien vio una figura desplomarse a lo lejos. Un niño que jugaba con un aro al borde del camino levantó la cabeza. Los ojos de la aldea, que a veces miran hacia otro lado, se encontraron por un instante con la necesidad. Jacobo, con el polvo pegado a la frente y la respiración corta, puso una mano en la tierra como quien busca sostén en lo más hondo de las cosas. En ese gesto había tristeza y entrega. Cerró los ojos y, con voz apenas declinante, pronunció otra vez una oración. Padre, si es tu voluntad, no dejes que mi vida haya sido en vano. Si algo queda, que sirva para otros. Fueron palabras cortas, sin promesa de milagro, pero llenas de una confianza que no exige explicación. El cuerpo se relajó y la cabeza tocó la tierra. No hubo grandes señales ni fanfarrias. A veces, los momentos más decisivos de la vida ocurren en silencio absoluto. Las moscas se posaron en el costal cercano. Una brisa levantó las hojas secas y las puso a bailar. El mundo en su prisa pudo haber seguido de largo, pero detrás de la colina, la figura de una mujer que recordaba una noche de pan y de gracia comenzó a moverse hacia la dirección del camino. No era más que una sombra al principio. No lo sabía Jacobo, que respiraba con dificultad. No lo sabían quienes habían mirado con indiferencia minutos antes. Lo que estaba en juego, sin embargo, no era un saldo bancario ni una posición social. Lo que estaba en juego era la verdad sencilla de que lo que el mundo desprecia, a los ojos de Dios, tiene un valor inmenso. Si la historia empezaba a girar, lo hacía a partir de gestos pequeños y de memorias que vuelven como rescate. Aquella tarde, en la llanura que olía a tierra, una caída se mezcló con una memoria de bondad. El lector puede imaginar el polvo en los dedos de Jacobo, el olor del maíz mezclado con sudor, el sonido de su respiración que acortaba. El horizonte seguía abierto. Lo que parecía una derrota podría convertirse en semilla. Pero esas semillas necesitan manos. Y en el seno de una comunidad humilde, ese tipo de manos saben cuándo y cómo recogerlas. Rosa llegó al borde del camino sin saber con qué encontrarse. Al principio fue solo la sombra que se recortaba contra el polvo. Después, al acercarse, reconoció la camisa ajada y la forma encorvada de quien tantas veces dejó la puerta de su casa sin pedir nada. No gritó, no lanzó órdenes, corrió como quien va a rescatar algo más valioso que un objeto. Fue corriendo a salvar una vida que en otra época había ayudado sin reconocerla. Lidia y Samuel aparecieron detrás, con los pies desnudos y el corazón acelerado. Lidia vino con un puchero de agua en la mano y con la delicadeza de quien ha visto muchas veces la fragilidad humana. Samuel, que había aprendido a curar pequeños rasguños en la escuela, trajo un trozo de tela limpia que su madre siempre guardaba. Entre los tres enrolaron a Jacobo con cuidado, como quien envuelve un costal
que no debe romperse. Lo cargaron hasta la casa de Rosa, que olía a pan recién hecho y a jabón suave, a la mesa que siempre podía estirarse un poco más. En el umbral, Jacobo abrió los ojos con dificultad. Aquella mirada era semejante a la de un hombre que acaba de descubrir que su historia le pertenece todavía, que aunque el mundo lo hubiera etiquetado como inválido, había manos dispuestas a seguir reconociéndolo. Lidia le limpió la frente con agua y le apartó el polvo con un gesto que decía lo que las palabras a veces no alcanzan. No estás solo. Lo pusieron en la cama de la habitación que estaba al fondo, la misma donde Rosa guardaba mantas viejas y un rosario que colgaba de la pared. Lo arropó con paciencia. No había camas de hospital ni jeringuillas sofisticadas, pero había cosas que no se compran, la quietud de una casa que se ofrece y el tiempo de unos ojos que se quedan hasta que la respiración vuelve a hacerse larga. Llegó la noche. Las luciérnagas se encendieron como pequeñas lámparas sobre el huerto, y dentro, con la puerta entreabierta, los pasos de la casa eran un latido humano y firme. Jacobo, cuando pudo hablar, lo hizo con la voz quebrada, sin reclamaciones. Padre, gracias por manos que recogen. Haz que, si puedo, las mías sirvan todavía. Fue una oración corta, humilde y clara. No buscó milagros imposibles. Solo pidió que su vida tuviera un sentido que no dependiera de un jornal. Rosa hizo un caldo con lo que había y lo alimentó gota a gota. Lidia cantó una cancioncilla para mantener la respiración de Jacobo más tranquila. Samuel, con su sonrisa, ayudó a sostener la lámpara. Esa noche, la casa de Rosa se convirtió en un altar de misericordia cotidiana. Curaron heridas, acomodaron sueños y dieron nombre a la esperanza otra vez. Las semanas siguientes fueron de cuidados lentos y de pequeñas victorias. La tos disminuyó, los mareos se volvieron menos frecuentes, la energía volvió en fragmentos. Jacobo no sanó de un día para otro. Las recuperaciones en el cuerpo humano suelen ser costuras laboriosas, pero la curación que más se hizo visible fue la de su dignidad. Al estar en la casa de Rosa, entre vecinos y amigos, descubrió que su utilidad no estaba vinculada a una nómina. La gente volvía a buscarlo para arreglos, para consejo, para que les enseñara a doblar la manta sin romperla, pero también para sentarse junto a él y escuchar cómo la vida, a través de sus manos, adquiría sentido. Empezó por lo pequeño. Rosa le pidió que revisara el huerto, porque las plantas, a su manera, no juzgan, piden cuidados. Jacobo puso las manos en la tierra y recuperó la memoria de los surcos. Hizo surcos rectos, profundos, como señales de regreso. Hablaba con las plantas con el mismo murmuro con el que antaño hablaba con su familia antes de salir al trabajo. Creced, que hay manos que os esperan. La cosecha del huerto no fue abundante, pero lo que produjo alimentó cuerpos y devolvió sentido. Mientras tanto, la noticia de su caída se había esparcido de casa en casa. Al comienzo hubo murmullos, ese tipo de comentarios que se pierden en la noche. Después, la historia empezó a encontrar su lugar en la memoria colectiva como ejemplo de que las buenas obras no siempre quedan impunes para la vida. Algunos antiguos beneficiarios de los gestos de Jacobo comenzaron a devolver, no en moneda, sino en tiempo y compañía. El vínculo humano que él había tejido con delicadeza ahora se convirtió en una red que sostenía la recuperación. En ese proceso, la casa de Rosa se fue transformando. Lo que era una cocina humilde se volvió un lugar de encuentro. Mujeres venían a aprender a sembrar en pequeñas macetas. Hombres pedían que les enseñara a enmendar herramientas.
jóvenes se sentaban a escuchar cómo Jacobo hablaba de la paciencia con las cosas sencillas. Él, que antes no tenía voz ante la autoridad, empezó a tener un auditorio que emergía por filiación y por respeto. La gente no iba a oír discursos grandilocuentes. Iban a escuchar a un hombre que hablaba con la verdad de quien ha trabajado y ha amado sin cálculo. Las tardes se llenaron de imágenes que regresaban a los ojos de Jacobo como trofeos de una nueva identidad. La risa de Samuel, aprendiendo a plantar semillas. Las manos arrugadas de doña Adela, sosteniendo una herramienta que nuevamente servía. La conversación lenta con Lidia sobre cómo guardar la semilla para el invierno. De aquel tiempo brotaron proyectos discretos. Un pequeño granero comunitario para guardar lo que se multiplicaba. Una tabla de intercambio para quien tuviera más y quisiera compartir. Una tanda de siembra enseñada a los niños para que aprendieran que la cosecha se cuida más que se exige. En la iglesia del pueblo, don Eusebio, el anciano que acompañaba en oración y que siempre tenía una palabra pausada y cálida, escuchó la novedad y vino a visitar. No era un sacerdote grandioso, era un hombre de gestos sencillos que sabía rezar de forma directa. En la modesta capilla, con bancas que crujían y con el aroma de cera y madera, don Eusebio se sentó al lado de Jacobo y le tomó la mano con tacto. No dijo sermones largos, dijo una bendición simple. Señor, que tu mirada sea refugio y que tus manos sean sostén. Que la comunidad sea el cuerpo donde los desechados recuperen su lugar. Fue una oración breve, comunitaria, que no prometía soluciones externas, pero que aportaba una calma espiritual que a veces pesa más que la medicina. Jacobo se descubrió también, redescubriendo su voz. Al principio sus palabras eran breves y medidas. Con el tiempo, su historia se volvió ayuda para quienes tenían heridas similares. Llegaban personas que habían sido despedidas, mujeres que habían sido reducidas a porcentajes y jóvenes que temían no valer más que su productividad. Él no dio soluciones mágicas, no dijo fórmulas, contó su camino. Cómo la fidelidad silenciosa no se pierde, cómo la comunidad puede hacer de su propio corazón un refugio y cómo el perdón libera más a quien lo otorga que a quien lo recibe. Sus palabras eran como surcos, abrían un terreno donde algo podía volver a crecer. Al funcionar la casa de Rosa como centro, la gente también comenzó a hablar de necesidades concretas, semillas para sembrar, herramientas para arreglar, tiempos de guardia para los que cuidaban a los niños. La comunidad fue movilizándose en un movimiento práctico. Nadie prometió obras grandiosas, nadie buscó titulares. Pero la suma de ayudas pequeñas fue edificando un plano de dignidad que, hasta entonces, parecía desmantelado. Fue en ese clima de reconstrucción cuando sucedió algo que nadie esperaba. La casa grande empezó a sentir su propio temblor. Don Ramiro, el patrón que había desechado como si fuesen herramientas a quienes sólo servían al beneficio de su hacienda, enfrentó una crisis que lo descolocó. No es necesario relatar con precisión administrativa lo que le ocurrió. Basta decir que la vida, con la sutileza con la que a veces enseña, lo puso frente a un espejo. Sus campos tuvieron una mala temporada, sí, pero lo que más lo impactó fue una enfermedad que le tocó el hogar. Su hijo enfermó a causa de una infección que lo dejó frágil. De pronto, la casa que antes parecía flotar sobre la planicie se llenó de silbidos nocturnos y de medicinas que no llenaban los vacíos del alma. Esa fragilidad puso a don Ramiro en una posición inesperada, la de necesitar. Y los hombres que antes miraba como meros instrumentos no estaban en su despacho.
Los mismos que habían sido objeto de su mirada utilitarista eran ahora lejos de su alcance, porque la distancia entre dos mundos raras veces se recorre con orgullo. Él experimentó por primera vez la soledad de quien ha perdido la costumbre de ser atendido por manos que no están al servicio de un interés. Quien conoce las historias del campo sabe que las crisis personales a menudo descuentan orgullos. Un día, un mensajero contó que alguien en la aldea hablaba de Jacobo, que un hombre que hasta hace poco había sido invisible se había convertido en un punto de referencia, que en la casa de Rosa había voces que curaban con la escucha. Fue así como, si la vida suele poner causas y efectos en cadena, la necesidad de don Ramiro lo llevó a acercarse, vacilante, a pedir consejo. No vino con gestos de mando, fue un hombre humillado, con la voz rota por el arrepentimiento que lleva la cara de quien entiende su error. La llegada de don Ramiro a la puerta de Rosa fue un momento cargado de tensión. Algunos del pueblo murmuraron, ahora pide lo que antes negó. Otros, con más calma, dijeron, tal vez busca reparación. Don Ramiro entró con los ojos enrojecidos, sin el traje que tantas veces le dio autoridad, con la camisa sin planchar y con esa mezcla de orgullo vencido por la necesidad que pocas veces se ve. Se arrodilló frente a Jacobo con un gesto que no buscaba atención. Buscaba un punto de partida. Las palabras de don Ramiro fueron torpes al principio. Le costaba nombrar lo que había hecho. Habló de decisiones tomadas en despachos fríos, de ordenanzas que deshumanizaron su mirada, de un sistema que había ofrecido números en lugar de rostros. Confesó que había errado y pidió perdón, no con ligereza, sino con la voz de quien reconoce que su poder había sido mal empleado. Jacobo, dijo, no supe ver la gente que trabajaba para mí. Te pido perdón. No mereces lo que te hice. En la quietud que siguió, la comunidad observó. Jacobo, desde su lecho, lo miró. No hubo aplausos, no se cobraron cuentas. Él pensó en aquel costal de maíz dejado en la puerta de Rosa años atrás, en la noche en que nadie supo su nombre. Pensó en la fidelidad que no exige reciprocidad, sino que se basta en sí misma. Y entonces, con la voz templada, contestó, acepto tu arrepentimiento, no por débito, sino porque he aprendido que el perdón es más necesario para quien lo hace que para quien lo recibe. Esa frase abrió una puerta que parecía cerrada, la puerta de la reconciliación. Lo que siguió no fue un espectáculo de reconciliación teatral, fue un proceso humilde. Don Ramiro ofreció reparar en lo que estuviera a su alcance. No devolvió en oro lo que había quitado, porque eso habría sido imposible. Ofreció, sí, colaborar en acciones que restituyeran la dignidad. Acordaron entre todos algunas iniciativas, una jornada de reparación de herramientas, una ayuda para acondicionar el granero comunitario, una mesa de trabajo donde las voces de los labriegos fueran tenidas en cuenta para decidir tiempos de faena y compensaciones más humanas. Nada de promesas extravagantes, sino acciones concretas y verificables. Lo más importante, sin embargo, fue otra cosa. Cuando don Ramiro pidió perdón públicamente en la iglesia, delante de la comunidad, y don Eusebio elevó una oración que no buscó la fama de un gran gesto, sino que marcó el inicio de una nueva manera de relacionarse, muchos empezaron a reencontrar la palabra dignidad en la práctica y no solo en la teología. La iglesia no se convirtió en tribunal, se convirtió en un lugar donde las historias podían reconciliarse. Jacobo, por su parte, no volvió a la hacienda. Su decisión
no fue tomada en ánimo de rencor, sino en coherencia con la misión que había descubierto. Su tarea ahora era enseñar a dignificar. No reclamó un puesto, reclamó un tiempo. Pidió usar su experiencia para organizar talleres, para formar a jóvenes, para levantar el espíritu de quienes se sentían pequeños. La comunidad aceptó con alegría. No se trataba de ganar dinero, se trataba de restituir un sentido. Los meses que siguieron fueron de consolidación. Se creó una pequeña cooperativa en torno al huerto y al granero. La gente aportó semillas y herramientas. Algunos, que habían recibido ayuda antes, devolvieron en jornadas de trabajo. Jacobo enseñaba no porque buscara reconocimiento, sino porque entender que su trabajo tenía valor era una forma de evangelio práctico, transformar la experiencia del desprecio en servicio que dignifica. La casa de Rosa se volvió un lugar donde se aprendía a coser una vida rota. Había talleres de costura, de reparación de calzado, de lectura, de técnicas de cultivo sostenible. Eran enseñanzas prácticas que poco a poco devolvían a la gente la posibilidad de sentirse útil más allá de las etiquetas que la sociedad les imponía. La voz de Jacobo, que antes parecía apagada por una nómina, emergió como la de un maestro sencillo. No cobraba grandes honorarios, su salario era ver manos que volvían a servir con gozo. A veces, en las tardes, la plaza del pueblo cambiaba su ritmo. Los hombres comentaban la faena de la semana, los niños corrían con aros de llanta, y Jacobo, sentado en un banco, conversaba con quienes buscaban consejo. No daba lecciones morales desde alturas. Hablaba desde la experiencia de quien había recibido y dado. Era frecuente verlo partiendo pan con los que venían de lejos, escuchando historias de injusticia y con calma proponiendo pasos pequeños para una reparación posible. Hubo quien en algún momento sugirió que aquello era un tipo de justicia poética. Mira, el que fue despreciado ahora tiene su comunidad. Pero Jacobo no lo veía así. Para él, lo que sucedía no era venganza. Era una restitución hecha de manos y de voluntad. Era una forma de que la comunidad aprendiera a ver lo que el mundo despreciaba. La fe silenciosa, la fidelidad diaria, los gestos anónimos que sostienen la vida. Don Eusebio, en sus oraciones dominicales, hablaba de la historia sin nombres con orgullo. Que nadie piense que lo que da en silencio se pierde. Dios no olvida. Y la comunidad, cuando se pone a servir, es el rostro de ese cuidado. Sus palabras no prometían riquezas, ofrecían consuelo y una brújula para la acción. En una de esas misas propuso una oración colectiva por la dignidad del trabajo y por quienes sufren el desprecio. La oración fue breve y sincera. Señor, que nuestras manos aprendan a ver y a amar lo que el mundo desprecia. Que nunca falte la mesa para quien la necesita. Amén. No hubo fanfarrias. Hubo un compromiso silencioso que se animó con la práctica. Con el tiempo, la comunidad empezó a recibir a personas de pueblos cercanos. Venían a aprender del huerto, a ver cómo un grupo de gente humilde había hecho algo con poco. De esa manera, lo que había surgido de una herida se convirtió en semilla que se multiplicaba sin grandilocuencia. La dignidad, enseñó Jacobo, no se compra ni se impone. Se restituye con manos que se prestan. No obstante, la historia no borra el dolor. Quedaron cicatrices. Había quienes aún recordaban el desprecio con amargura, y algunos no querían saber nada de quienes habían sido responsables. El proceso de restauración fue lento y requirió prudencia. Jacobo, por su parte, nunca negó el pasado. Lo integró y lo usó para explicar por qué ahora servía con más ternura.
Si alguien me siente como un socorrido, decía, que recuerde que cada gesto de ayuda es una luz para el otro. Hubo momentos de tentación, claro. Cuando la gente comenzó a mirar con respeto a la casa de Rosa, algunos sintieron que el riesgo de vanidades podía aparecer. Pero la comunidad, con la guía de don Eusebio y la humildad de sus miembros, mantuvo la sencillez ritual. Se reunían, comían juntos y antes de cualquier decisión preguntaban, ¿esto dignifica? Si la respuesta era afirmativa, seguían adelante. Si no, desechaban el plan. Pasó el tiempo y la salud de Jacobo se estabilizó lo suficiente como para que él pudiera caminar a la plaza con paso firme. No volvió a la hacienda donde había trabajado, pero su nombre ya no era el de un hombre desechado. Su historia se convertía en una fecunda lección sobre el valor intrínseco del ser humano. Los niños que antes jugaban con ropas rotas, ahora aprendían a plantar y a cuidar. Los mayores volvían a sentir que su experiencia era valiosa. En un atardecer, el pueblo organizó una pequeña ceremonia, no para glorificar a alguien, sino para celebrar lo que la comunidad había conseguido. Mesas que se abrían, graneros que compartían semilla, talleres que enseñaban oficios útiles. Fue una fiesta íntima, con tortillas, tamales y café. Jacobo habló poco, agradeció y pidió que nadie se olvidara de los que aún sufrían. Sus palabras resonaron con la calma de quien ha pasado por el fuego y no ha perdido la ternura. Lo que se vivió allí no fue un cuento de hadas. No hubo riquezas instantáneas ni curaciones milagrosas que borrasen el pasado. Lo que hubo fue un tejido lento de restitución. Había enfermedades que mejoraron con cuidados, no con promesas. Había dolores del alma que se apaciguaron con compañía. Había corazones que aprendieron a perdonar y a pedir perdón. La justicia que emergió no fue la de los tribunales, sino la que se hace con manos y humanidad. En una de esas tardes llegó una carta. Era una petición del ayuntamiento vecino para que Jacobo diera una pequeña charla sobre cómo organizar una red de apoyo comunitario. Ya no era él el hombre invisible, era un transmisor de métodos sencillos que podían ayudar a otros a entretejer sus vidas. Jacobo, con su habitual humildad, aceptó. No dijo que tenía la fórmula de solución universal. Dijo que compartía lo que había aprendido, cómo convertir el gesto de dar en hábito, cómo hacer que la comunidad sea el lugar donde la dignidad se practica, cómo el perdón puede ser puente y no puerta cerrada. El mensaje que circuló entonces fue claro y sencillo. Lo que el mundo desprecia, Dios lo recoge. No como una frase hueca, sino como una realidad que se manifiesta cuando la gente decide mirar de otra manera. Aquella afirmación no implica que todo problema desaparezca. Implica que el valor del ser humano no se convierte en saldo bancario ni en rendimiento productivo. Es una certeza pastoral. La fidelidad que se hace con amor no pasa desapercibida ante los ojos de Dios. En medio de ese resurgir, Jacobo volvió a su costumbre de rezar al amanecer. Ahora, sus oraciones eran en parte agradecimiento y en parte súplica por quienes aún sufrían. En una madrugada, bajo un cielo que recién empezaba a clarear, pronunció otra vez aquellas palabras simples. Señor, haz que mi mano sirva y que mis ojos vean. No pedía riquezas ni curas fuera de lugar. Pedía la gracia de seguir siendo útil. La comunidad creció en nombre y en actos. Otros pueblos vinieron a aprender, a llevar semillas para replicar la experiencia. No se creó un emporio ni una institución grandiosa. Se multiplicó la idea de que la solidaridad práctica
es la manera en que la fe se vuelve obra. Cada persona que llegaba encontraba no fórmulas vacías, sino gente que compartía su mesa y su tiempo. Llegó también un momento en el que don Ramiro, ya más humilde, propuso un acuerdo formal, que la hacienda destinara una parte de su producción para un fondo que ayudara a los jornaleros en caso de enfermedad o pérdida de empleo. No se trataba de comprar la conciencia, se trataba de establecer prácticas menos crueles. La propuesta fue discutida en asamblea y aprobada con reservas y esperanzas. Era un paso. No era la restauración completa de lo que se había perdido, pero era la práctica de una responsabilidad social. La comunidad no aceptó la ayuda sin condiciones. Pidió que el fondo fuera administrado por la propia gente y que hubiera transparencia. Fue un acto de responsabilidad compartida. En aquella tarde de acuerdos, Jacobo sintió que su historia tenía sentido. No porque la balanza se hubiera compensado en términos materiales, sino porque la comunidad había aprendido a ver la dignidad de aquellos que antes eran invisibles. Comprendió que su vida no era un trofeo, sino una antorcha que iluminaba el camino de otros. Tiempo después, en la capilla, don Eusebio pidió a la congregación que dijera en voz alta una frase como acto de fe y consuelo: Dios sí me ve. Se convirtió en una afirmación grupal, no como liturgia magistral, sino como una declaración sencilla para quienes habían aprendido que la vida puede ser dura y que, aun así, no estamos solos. Niños, ancianos, hombres y mujeres la repitieron conmovidos. Para algunos fue una primera confesión pública, para otros la reafirmación de una verdad que ya sabían en el corazón. Al llegar el final de la historia, no todo era perfecto. Hubo lágrimas y restos de dolor. No se logró borrar todo el sufrimiento pasado, pero lo que quedó fue más valioso. Una comunidad que había decidido no dejar a nadie en el camino. La dignidad, que antes parecía estar al servicio de la utilidad, fue devuelta a su lugar central. Cada persona como fin y no como medio. Si estás oyendo esta historia y te has sentido alguna vez usado, desechado o sin valor, quiero que escuches esto con cuidado. No estás solo, y tu fidelidad silenciosa tiene un valor que trasciende las cuentas del mundo. Lo que hiciste con amor no fue en vano. Quizá no lo veas hoy en forma de riqueza o de aplausos, pero hay ojos que miran con otra medida. No prometo cambios instantáneos. Prometo la certeza de que, cuando una comunidad se levanta para dignificar, las heridas mejoran y las vidas encuentran sentido. Antes de terminar, quiero proponerte un gesto simple. Si esta historia te recuerda a alguien, compártela con esa persona. A veces la palabra justa llega cuando uno menos la espera. Comparte el vídeo con quien necesite escuchar que su valor no depende del reconocimiento humano. Quisiera cerrar con una oración breve y sincera, en nombre de todos los que han sido heridos y de los que se dedican a sanar. Señor, Padre, te damos gracias porque ves nuestras manos cansadas y recoges lo que el mundo desprecia. Danos la sabiduría para convertir el dolor en servicio y el desprecio en dignidad. Haz que nuestras comunidades sean redes que sostengan y no máquinas que aprovechen. Concédenos la humildad para pedir perdón y el valor para ofrecerlo. Bendice a quienes hoy cargan con la vergüenza. Regálales compañía y la certeza de que no son invisibles para ti. Amén. Si esta historia te tocó, te invito a escribir en los comentarios: Dios sí me ve. Es una manera de declarar fe y consuelo. Compártela también para que llegue a quien necesita escuchar que lo despreciado por el mundo puede ser amado y restaurado
por manos sencillas y por la mirada de Dios. Que la paz que sana viaje contigo. Que las manos que te sostienen sean muchas y que nunca pierdas la certeza. Lo que el mundo tira, Dios lo recoge, y lo que se hace con amor no queda sin fruto.